Buenos días, gracias por asistir a la sesión. Mi nombre es Enrique Verónica y el día de hoy seré el presentador del seminario dedicado a el módulo de Dynamic Motion, tecnología desarrollada por Mastercam. Como ya todos sabemos, es una tecnología que es gratuita completamente dentro de la aplicación. Al finalizar la sesión vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas. Trataremos de darle la respuesta a todas sus inquietudes. En dado caso que no pueda ser así, les pediré amablemente que me envíen un correo a la dirección ebarbosa@academy.com, o si no se animan a hacer su pregunta en el apartado del chat, bueno, pues con toda confianza háganme llegar un correo y trataremos de responderle en el menor tiempo posible. Como también sabemos, el tiempo es limitado para el webinar, entonces trataré de ser breve, conciso, pero obviamente tratando de que el tema quede bien entendido. Comenzaremos la conversación con un par de preguntas. La primera de ellas es: ¿puede realmente reducir el tiempo de ciclo mientras que aumentamos la vida de la herramienta? Esto parece contradictorio y la respuesta obvia, aparente, es que no. Si nosotros quisiéramos reducir el tiempo de ciclo, obviamente la herramienta duraría un poco menos. Eso es lo que nosotros esperásemos con los parámetros y todas las condiciones de corte con las que estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, de hecho justamente de eso trata el webinar. Y la segunda es: ¿cuántos están llegando a su verdadero potencial de mecanizado? Es decir, ¿quién está siendo realmente productivo con sus herramientas y quién está haciendo que sus herramientas duren más tiempo? ¿Ok? Bueno, ¿nunca he utilizado unas tijeras embotadas? El concepto va ligado a cuando el material se queda de alguna manera pegado o unido al borde o al filo de nuestra herramienta de corte. Si por ejemplo se nos queda papel en unas tijeras, obviamente las tijeras dejan de hacer su función para la cual fuera diseñada la herramienta, como una herramienta de corte, y ya no corta el papel, sino que lo rasga, por así decirlo. O igual pasa con alguna lima. El concepto de embotado es, por ejemplo, cuando estamos limando con una lima bastarda algún material y el material se va adhiriendo al filo de la lima. Este material que se queda pegado a la lima hace que la lima se embote, entonces el próximo corte va teniendo menos calidad y haría lo mismo que las tijeras. En lugar de ir cortando, que es su función, iría simplemente rasgando. ¿Sí? La diferencia entre cortar y rasgar. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto es algo común para nosotros. Ahí vemos una estrategia común, un pocket tradicional, ¿sí? El cual va haciendo offset hacia afuera, ¿sí? Sin importar el fin de la geometría. Empieza en el centro, va maquinando hacia afuera y siempre va a ser haciendo la misma pasada, ¿sí? Las estrategias, un pocket, un contorno tradicional. Estamos muy acostumbrados a ver esto, muy acostumbrados a usarlo. ¿Por qué? Porque son estrategias que vienen desde versiones pues bastante longevas de Mastercam. Sin embargo, bueno, ¿por qué el uso? ¿Por qué se siguen usando? Porque son estrategias ya probadas, ya sabemos qué esperar, ¿sí? No estamos experimentando. Y obviamente al no estar experimentando, pues nos sentimos de alguna manera tranquilos, ¿no? A pesar de que no le estamos sacando el máximo provecho ni a la herramienta, ni a la máquina, etcétera, ¿no? Pero de esto vamos a seguir hablando un poco más. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? El offset de las pasadas. Pero estos offset no están tomando en cuenta el material que falta por cortar. Simplemente está haciendo una copia a cierta distancia, una copia a otra distancia, y siempre de manera uniforme. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando la herramienta ya no trabaja en un borde recto, sino que va a trabajar en alguna interpolación, una curva, una superficie digamos orgánica? El programador lo que hace es que se protege, y en esas zonas él sabe que
debe de disminuir el avance de la herramienta. O bueno, al menos eso es lo que la teoría, lo común que nosotros pensaríamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programador? Va a disminuir el avance para el peor de los casos. Y ese avance lo va a utilizar para el resto de la geometría, siendo que puede ser que el resto de la geometría no requiera ese avance, puede ir mucho más rápido. Esa es la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que venimos a hablar el día de hoy, que no necesariamente el avance, usar el avance más bajo para toda la geometría, sino únicamente cuando sea necesario, o aumentar el avance siempre que se pueda. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando trabajamos con pocas profundidades, cuando manejamos un step over elevado. Step over son las pasadas en el plano XY, ¿sí? Nuestras sobrepasadas en el plano XY de la herramienta, siempre en porcentaje de la herramienta, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos de la herramienta y la eficiencia? El calor, obviamente el daño físico y el movimiento no optimizado. En las herramientas de corte, el revestimiento que tienen estas herramientas de corte al inicio de su vida útil nos va diciendo el calor o la fricción a la que está sometida la herramienta. Entonces obviamente entre mayor calor se pierde rápidamente el revestimiento. Entonces esto es un actuador o un sensor que nos está diciendo que la herramienta se está sobrecalentando. Entonces ese sobrecalentamiento eventualmente nos va a traer daños físicos. La herramienta se va a astillar por la fricción, por la tensión, etcétera, ¿no? Entonces vamos a llegar a un daño permanente. Y el movimiento no optimizado, bueno, de que la herramienta siempre está haciendo el mismo movimiento, la misma cantidad de offset durante todas las pasadas. ¿Ok? Vamos a hablar de adelgazamiento de viruta radial o Radial Chip Thinning, RCT, que es el siguiente nivel de mecanizado. ¿Qué es el adelgazamiento de viruta radial? Justamente lo que estamos viendo ahí en pantalla. Se trata de mantener una carga de viruta constante, siempre y cuando el ancho de corte de la herramienta sea menor al rayo de la herramienta. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? Estamos acostumbrados a usar un step over del 50, 60, 70% de la herramienta, ¿sí? En desbastes. Y lo que nos dice esta teoría de adelgazamiento de viruta radial es que no es necesaria o no son necesarias esas pasadas de esa cantidad. Nosotros podemos disminuir la cantidad de esas pasadas al 10, 15, 20%, siempre y cuando aumentemos el avance. Y ahorita más adelante vamos a explicar con unas imágenes y unos videos. ¿Cuál es la idea de esto? Que se mejora la eficiencia de maquinado, pero para esto lo que les comentaba, es necesario incrementar el avance para mantener constante el espesor de viruta. Y esto de Radial Chip Thinning o RCT no es nuevo, tiene algunas décadas de existencia, ¿no? De hecho, cuando Mastercam empieza a desarrollar esta tecnología, Mastercam hizo un sondeo entre todos los usuarios y dependiendo del país y de hecho las zonas del país, encontró que solamente entre el 15 y el 20% de programadores están conscientes de esta teoría y por consecuente la tecnología de Dynamic Motion de Mastercam. Aquí en el slide siguiente vemos el enfoque tradicional contra el enfoque de adelgazamiento de viruta radial. En el enfoque tradicional vemos que el step over de la herramienta es alrededor del 50%, ¿sí? Y que es la parte, digamos la parte azul, la parte dorada. Y la parte azul representa la carga de la viruta. ¿Ok? Del lado vemos que es idéntico. Del lado derecho vemos el adelgazamiento de viruta. Mientras que el avance por filo, que viene de color dorado verticalmente, es el mismo, ¿sí? Sigue siendo el mismo avance, solamente que baja la carga de la viruta, ¿sí? Esa disminuye. Entonces, por lo cual nosotros tendríamos que aumentar el avance para que la carga sea constante. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el avance no es incrementado? Ahí tenemos la carga de viruta es menor al avance por diente. Entonces la herramienta no penetra totalmente en el material. Podría aumentar la fricción,
obviamente transmitirle calor a la herramienta y daño al revestimiento. Y físicamente, pues lo que habíamos mencionado, puede empezar a bruñir, frotar o rasgar el material. ¿Ok? Obviamente ninguno de esos tres adjetivos son convenientes, ¿no?, para nuestro maquinado. Esto es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Esta es la viruta actual. La carga de viruta vemos que es menor. Entonces lo que debemos hacer es incrementar el avance. ¿Ok? Para que la carga de la viruta ajustada contra el avance sea, digamos, igual. Que haya un balance. Por eso nos dice aquí el slide que el RCT es balance entre pasadas en plano XY y los avances. ¿Ok? Nos dice que debe ser un porcentaje pequeño en pasadas, que obviamente nos referimos al diámetro de la herramienta, y un avance elevado. ¿Ok? Y el balance quiere decir eficiencia de corte. En eso lo podemos traducir. Esto es lo que nosotros buscamos. Entonces, al final de cuentas, tenemos ahí el avance por filo. ¿Sí? Cuando nosotros reducimos el step over, vemos ahí que se reduce la carga de la viruta. Del lado derecho tenemos el avance ajustado, obviamente incrementamos el avance, y de esta manera tenemos igualado la carga de la viruta contra el avance por cada filo. Esto es lo que nosotros buscamos. Tenemos la trayectoria tradicional, donde tenemos por ejemplo aquí viene representado más del 50% de step over de la herramienta. Del lado derecho tenemos el adelgazamiento de viruta. Entonces lo que nosotros buscamos es darle un step over mucho menor y una profundidad elevada, ¿sí?, aunado a un avance mayor. Y esto es lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? El lado izquierdo es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El lado derecho es el adelgazamiento de viruta. ¿Sí? Se ve interesante, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vimos en ese video. Tenemos una 01018, tenemos una fresa de carburo, un Edmil de media pulgada, de 4 filos, algo tradicional. Tenemos un avance de un poco más de 3 milésimas y un SFM de 400. Entonces, con nuestra herramienta, obviamente el radio de nuestra herramienta, .25, que es nuestro step over o nuestras pasadas, cortes de profundidad de 1/8, tenemos 3060 revoluciones. Manejando estos datos, estaríamos removiendo el MMR, es el concepto de cantidad de remoción de material. Entonces estaríamos removiendo 1.22 pulgadas cúbicas por minuto. Y utilizando esta teoría del adelgazamiento de viruta, tenemos los parámetros de 75 milésimas de step over. Estaríamos hablando del 20% de la herramienta, incluso un poco menos, 15%. Estaríamos hablando de profundidades de corte de hasta 930 milésimas, que es prácticamente 2 veces el diámetro de la herramienta. Estamos manejando las mismas revoluciones, 3060 revoluciones. Y con estos parámetros nosotros estamos logrando una remoción de material de 3.34 pulgadas cúbicas por minuto. Se traduce en un aumento del 73%. Ahora, pasadas más pequeñas, más cortes más profundos, es igual al RTC. ¿Sí? Mayor avance, mayor remoción de material. Menos deflexión, menos probabilidad de rotura de la herramienta. Ojo, estamos hablando de menos probabilidad, no estamos diciendo que la probabilidad se elimine. Bajamos un poco la probabilidad. Reducimos el desgaste de la máquina. Al tener baja la carga del lucillo, porque la herramienta no va a estar tanto en fricción, entonces podemos deducir que obviamente la herramienta nos va a durar un poco más, que la propia máquina al tener baja carga va a requerir menos mantenimiento, etcétera, ¿no? Por eso manejamos el concepto de reducir el desgaste de la máquina. Baja el requerimiento de la potencia de los servomotores de nuestra máquina. En realidad puede ser que para las piezas que estemos maquinando no requerimos una máquina grande, la máquina súper robusta, quizás con una máquina más ligera, y utilizando estos principios podríamos lograr nuestros objetivos.
permite incrementar la productividad de máquinas más livianas y mayor vida útil de la herramienta. Ahora, ¿por qué el adelgazamiento de viruta radial no es suficiente? ¿Por qué no es suficiente esto? Porque la teoría o la base sobre la cual está dictado el adelgazamiento de viruta radial es que está en un corte recto, únicamente funciona para cortes rectos, ¿sí? Es poco probable alcanzar el pleno rendimiento de la herramienta, la vida de la herramienta seguirá siendo limitada y la herramienta todavía puede incurrir en deflexión. Entonces, nosotros redujimos un poco estas probabilidades, pero todavía pueden ocurrir. Y también incurriríamos en carga más alta en la herramienta, especialmente en cambios de dirección, porque hablamos que la teoría está basada en un corte completamente recto. ¿Qué pasa cuando la herramienta empieza a hacer interpolaciones? Ahí hablamos de movimientos distintos. Otros problemas con el adelgazamiento de viruta radial es que los parámetros, como ya dijimos, se basan en línea recta, se basan en el movimiento lineal, que es predecible, y hay variaciones cuando se maquinan cajas y en algunos perfiles de geometría. Entonces, cuando la herramienta quiere hacer esos movimientos que estamos viendo ahí en las esquinas, es cuando ya no se podría lograr lo que nosotros estábamos planteando inicialmente. Vemos estas dos comparaciones. El tradicional, siguiendo las recomendaciones de parámetros de corte en los catálogos, tenemos ahí pasadas, profundidades tradicionales, estrategias conducidas por geometría y está sujeto a una serie de ineficiencias en el tradicional. En la teoría de adelgazamiento de viruta radial tenemos las mismas recomendaciones de parámetros de corte en los catálogos, tenemos que incrementar avance y obviamente al incrementar el avance estamos hablando de remoción de material, incremento también de la remoción de material. Igual es una estrategia conducida por geometría, pero solo está aplicada a condiciones de maquinado recto. Vamos al siguiente nivel, movimiento dinámico, vamos un poco más allá, subiendo el adelgazamiento de viruta radial al siguiente nivel. ¿Qué es el movimiento dinámico o el Dynamic Motion de Mastercam? Utiliza la misma idea del adelgazamiento de viruta radial. El ancho de corte debe ser menor al radio de la herramienta. Toma los beneficios de trayectorias rectas de adelgazamiento de viruta radial, pero ahora las aplica a cualquier tipo de geometría, ya no está limitada a líneas rectas, ¿sí? Y aquí lo importante, o digamos que el meollo de Dynamic Motion es que ajusta el movimiento para que la herramienta siempre esté en una condición de corte óptima y segura. Es decir, el corte no es uniforme siempre. Mastercam modifica el movimiento, lo que va a ser constante es la viruta. La viruta siempre tiene que ser idéntica. ¿Qué es el movimiento dinámico? Tecnología propia desarrollada por Mastercam, como ya lo mencionamos. Control de la viruta optimizado. Esto es bien importante porque muchas veces descartamos algo simplemente porque decimos, es que eso solamente es científico. Quizás no se ha llevado a la práctica. Y no, Mastercam se dio la tarea de toda esta tecnología, no solamente tener bases científicas, sino que incluyó datos empíricos en toda su investigación. ¿Sí? O sea que va la experiencia de por medio de muchos programadores. Enfoque de programación CNC más eficiente y tecnología que usted ya tiene. Esa tecnología ya está integrada dentro de Mastercam. No tiene ningún costo absoluto, es completamente gratis, prácticamente dentro de cualquier versión de Mastercam. Sabemos que otros software podrán tener características similares o están desarrollando una tecnología que puede ser parecida en ciertos aspectos, pero todos los software que tengan este tipo de tecnologías tiene un costo adicional. Entonces eso pues le da una ventaja competitiva a Mastercam. Y esto es similar o es idéntico a la teoría del adelgazamiento, ¿sí? La trayectoria tradicional, y vemos ahí que igual como sucede en el adelgazamiento, en el RCT, nosotros buscamos un menor step over y una profundidad mayor. Y esto es lo que logramos. Absolutamente en cualquier circunstancia de material, el corte siempre es el mismo. Entonces al igualar el corte en cualquier área,
nosotros estamos asegurando que la viruta también va a ser idéntica en cualquier situación, en cualquier tipo de corte. Entonces, la herramienta nunca se ve comprometida en cuanto al corte de material, y prácticamente, les digo, no es algo dicho al aire, son en base a investigaciones de Mastercam. Entonces, utilizando esta tecnología, después de maquinar, nosotros prácticamente podemos tocar la pieza. ¿Qué pasaría en un maquinado normal? Sería prácticamente imposible. Si no le pones soluble, la pieza estaría muy caliente, la herramienta de corte inclusive estaría muy caliente. Utilizando esa tecnología, y también por experiencia propia se los puedo confirmar, que utilizando Dynamic Motion con estas condiciones de corte, prácticamente inmediatamente después de terminar el maquinado, tú puedes tocar el maquinado sin riesgo a quemarte. A lo mucho estará tibia la pieza, pero caliente no, no como estamos acostumbrados. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve el Dynamic Motion mientras se está maquinando. Estamos viendo una simulación, obviamente, ¿verdad? Vemos que lo que va modificando son los movimientos. Entonces el corte que vamos viendo que va dejando no tiene nada que ver con los pockets y los contornos tradicionales a los que estamos o los que manejamos usualmente. Es un movimiento completamente distinto. Beneficios del movimiento dinámico: mantiene la herramienta en una condición óptima y segura de corte. El calor sale por la viruta, no se concentra. Al disminuir el tamaño de la viruta y ser más delgada, permite mejor la transmisión de calor. El calor no se queda concentrado ni en la viruta y por lo tanto no se transmite a la herramienta de corte. Entonces aumenta la vida de la herramienta y disminuye los cambios de la misma. Reduce tiempos de ciclo, corta materiales difíciles de maquinar, facilitará el trabajo en sus máquinas, y lo más importante es que vea los beneficios en cualquier máquina. Estábamos cegados con el concepto de decir que al hablar de movimientos dinámicos o movimientos de alta velocidad era única y exclusivamente para máquinas que alcanzaran 15.000, 20.000 revoluciones, y esto en realidad no es cierto. El movimiento optimizado, esa ventaja la podemos lograr o la podemos capitalizar con cualquier máquina, ¿sí? No importa que no sea tan reciente. Ahora vemos los tres conceptos: el tradicional, que ya lo habíamos visto, pasadas mayores a 50%, sujeto a una serie de ineficiencias. El adelgazamiento de viruta radial, vemos incremento de avance y remoción de material, pero solamente aplicado a maquinado recto. En cambio, en el movimiento dinámico vemos incremento de velocidad de usillo constante, modifica movimiento dinámicamente, lo cual nos proporciona una viruta consistente, una viruta constante, uniforme. Esto nos eficientiza el maquinado, nos da unas condiciones inseguras independientemente de la geometría. No estamos limitados por cortes rectos. Como sea la geometría, nosotros la podemos maquinar. Y aquí tenemos un ejemplo de un maquinado dinámico. Tenemos una 01048, se hizo en este caso en una máquina Okuma modelo M560, y se hizo un fresado en 2D, una caja y por ahí algún contorno. Ahí nos da las condiciones de un maquinado tradicional y nos da las condiciones de un Dynamic Motion. Estamos usando exactamente la misma herramienta, una herramienta ISCAR de 3/8 de carburo, ¿sí? La única diferencia es que en una estamos usando una herramienta de 4 filos, en otro lado estamos usando una herramienta de 5 filos. Manejamos ahí un step over del 50%, 188 milésimas, un step down, quiere decir cortes de profundidad, en 100 milésimas, un surface feed de 365, una velocidad de usillo de 3800 revoluciones. ¿Ok? Y esto nos da un arranque de viruta de 0.54 pulgadas por minuto, pulgadas cúbicas por minuto. Y acá en el Dynamic Motion, con el 12% de step over, muy por debajo del 50% que manejamos en el tradicional, con cortes de profundidad de 700 milésimas, logramos
una eliminación o una remoción de material de 2.9 pulgadas cúbicas por minuto. Entonces el incremento es ahí notable. Y esta es la pieza justamente de la que estamos hablando. Lo que pudimos ver en el video, que es bastante interesante, no solamente es la profundidad, sino el movimiento optimizado que está haciendo la herramienta. Nosotros podemos observar ahí la viruta, que es uniforme, consistente, constante. Y estos son algunos ejemplos de materiales que fueron cortados o de piezas que fueron cortadas con esta tecnología de Dynamic Motion. Ahí tenemos un acero 17.4 y las condiciones de corte. Hablamos de 4500 revoluciones, un avance por filo de 0.20 milímetros u 8 milésimas. ¿Sí? Son digamos parámetros bastante comunes para esos tipos de materiales. Les digo, usando la tecnología de Dynamic Motion. Aquí tenemos otro material, en este caso es un H13, y ahí vemos sobre todo los incrementos. Obviamente lo que nos interesa es la cantidad de remoción de material, ¿no? En este caso 3.15 pulgadas cúbicas por minuto. Y aquí vemos otro material, en este caso es un titanio, y el material que se remueve, 1.08 pulgadas por milímetro. Perdón, 1.08 pulgadas cúbicas por minuto. Valores bastante grandes para el tipo de material, ¿no? Estamos hablando de titanio. Ahora, como dijimos, desde el principio estamos acostumbrados a lo tradicional, cambiar el chip a la teoría del adelgazamiento de viruta radial, y luego ir al Dynamic Motion es como muy rápido, ¿no? Tenemos cierta resistencia al cambio, y obviamente no solamente la resistencia al cambio, sino queremos conservar nuestras herramientas, obviamente queremos conservar la productividad o ir a lo seguro, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a utilizar este tipo de tecnologías? Está bien ser aprensivos. Es lógico tener miedo a empezar a experimentar con estrategias, con condiciones de corte que no estamos para nada acostumbrados a usar. Entonces podemos empezar con el adelgazamiento de viruta radial, ¿sí? Como es un buen principio. Obviamente podemos correr pruebas.
Les digo, inclusive la gente de Mastercam, que fue la que desarrolló esta tecnología de Dynamic Motion, al inicio ellos mismos también estaban un poco reacios a estas condiciones, ¿no? Pero en base a experimentar, a hacer pruebas, etcétera, empezaron a ver las bondades y ver que no era tan descabelladas esas condiciones de corte, ¿no? Entonces podemos empezar probando una herramienta, un diámetro de herramienta, con una máquina, un material, un bloque simple, un corte recto, etcétera, ¿no? Las pasadas, vamos a empezar con pasadas de 20% o menos, ¿sí? Al disminuir las pasadas podemos dar un poco más de avance hasta lograr una viruta confiable. Y una vez que empecemos a acostumbrarnos, una vez teniendo ciertos logros, ciertos avances, podemos aplicar los mismos parámetros para todas nuestras piezas. La tecnología dinámica, ¿qué nos permite? Nos permite eliminar más material al tiempo que aumentamos la vida de la herramienta. Mantiene la herramienta en una condición de corte óptima. Si con la teoría del adelgazamiento nosotros reducimos la deflexión, en este caso con el Dynamic Motion, que el movimiento se va ajustando automáticamente, reducimos aún más la deflexión de la herramienta. Hay todavía menos probabilidad de fractura. También reducimos en mayor cantidad el desgaste de la máquina, bajamos un poco más el requerimiento de la potencia y permitimos o incrementamos todavía la productividad en máquinas livianas, ¿sí? Sin necesidad de tener forzosamente alguna máquina robusta. Y el último concepto, alta eficiencia de mecanizado, ¿sí? Movimiento dinámico pleno. Sabemos que Mastercam trabaja con muchas marcas de todos tipos, hablando de máquinas CNC. Mastercam tiene en su workshop, tiene en su taller máquinas de diferentes marcas, diferentes modelos, donde corre todas sus pruebas. Entonces trabaja mucho de la mano, no solamente con la CNC, sino con fabricantes de herramientas, etcétera, ¿no? Hablando específicamente de herramientas, Mastercam trabaja con ISCAR. Bueno, antes de entrar en ese punto, vemos aquí ahora sí los cuatro, lo que hemos visto en toda la presentación. Tradicional, el adelgazamiento, el movimiento dinámico y ahora el maquinado de alta eficiencia. En esta, ¿qué es la novedad o qué es lo que le añade a todo lo que hemos estado viendo? Velocidad optimizada del lucillo para los cálculos del avance y una opción de maquinado más eficiente, la cual la vamos a ver en el siguiente slide. Decíamos, Mastercam trabaja de la mano con las herramientas ISCAR. Hace muchas pruebas con este tipo de herramientas, son Gold Partners. Entonces, si nosotros cuando estamos cargando herramientas, si es una marca que nosotros usamos, esta marca de ISCAR, sabemos que es una marca de cierto nivel, de cierto prestigio. Entonces, cuando nosotros estamos seleccionando nuestras herramientas, existe el catálogo de herramientas de ISCAR dentro de Mastercam. Nosotros al seleccionar este catálogo de herramientas, automáticamente nos van a aparecer estas opciones, ¿sí? ISCAR, HEM y RCTF Only. ¿Qué significa? Maquinado o mecanizado de alta eficiencia. La herramienta se mantiene en una condición de corte seguro para toda la geometría. Se ajusta dinámicamente tanto la velocidad como el avance. Habíamos visto que se ajustara el movimiento, pero no la velocidad y el avance de manera conjunta. Basado en un estándar de pasadas del 10%, 7% o 5%, obviamente estamos hablando del step over o de las pasadas en plano XY, y se aplica un factor de maquinado de alta eficiencia especial. Y está basado en un enfoque de no falla, ¿sí? Por la cantidad de pruebas que se han hecho. No es por tener un título de presunción, sino que se han hecho suficientes pruebas para asegurar que el enfoque es bastante confiable. Entonces nosotros al seleccionar ese catálogo de ISCAR vamos a tener esta opción ahí presente, donde automáticamente nosotros al utilizar cierto adelgazamiento de viruta, Mastercam nos va a sugerir, dependiendo del material que vamos a maquinar y de la herramienta de corte de ISCAR que vamos a usar, nos va a recomendar velocidades de lucillo y nos va a recomendar avances. Por ejemplo, ahí estamos viendo
un avance de una velocidad de 6112 de lucillo, 6112 revoluciones, y estamos viendo un avance de 100, que podría parecer descabellado, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados a manejar, pero les reitero que Mastercam ha hecho suficientes pruebas para asegurar que este concepto es confiable. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención.